Ahora vamos a platicar un argumento que nos dice que hay tantos enteros como racionales y en consecuencia tanto naturales, es decir, enteros positivos, como racionales. Bien. Entonces el argumento se va a basar en lo siguiente. Vamos a establecer una función suprayectiva que va a ir de los enteros positivos en los racionales positivos. Ahora, ¿cómo funciona? ¿Qué hace esa función? Bueno, para poder describirla, lo que vamos a hacer es el clásico arreglo rectangular de parejas de enteros positivos. Entonces podemos acomodarlos como una matriz infinita, empezando por poner aquí el 1 y el 1, aquí el 1 y el 2, 2, 1, 1, 3, 2, 2, 3, 1. Es decir, en las diagonales nos están quedando elementos que suman 2, 3, 4, 5, etc. Y es claro que podemos acomodar así todas las parejas de enteros positivos. Para ahorrar tiempo, pues de una vez lo vamos a escribir como fracciones. Ok. Ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo para acomodar esas fracciones? Pues lo que estamos haciendo es decir, bueno, si tomamos un racional a entre b y estamos considerando estas condiciones, es decir, son enteros positivos a y b, y c es su suma, entonces, ¿quiénes son las parejas que se encuentran allí? Pues son aquellas parejas que son c menos 1 entre 1, c menos 2 entre 2, etc. Entonces, ¿cuántas hay? C menos 1. Entonces, si la suma es 2, entonces nada más hay una pareja. Hay uno en esa diagonal. Si la suma es 3, pues hay dos elementos en esa pareja. Entonces aquí hay 2, etc. Entonces, ¿cuántos elementos hay en n diagonales? Incluyendo, o sea, si tomo la primera, la segunda, la tercera, hasta la enésima diagonal, ¿cuántos elementos hay? Pues es simplemente esta conocida fórmula, que es esa conocida sumatoria, que es la de 1 hasta n, y que ya sabemos que es bien conocido, que es igual a calcular n por n más 1 entre 2. Entonces, ¿cuántos hay hasta la cuarta diagonal? Lo que nos está diciendo esta formulita, pues es que hay 1 más 2 más 3 más 4, y eso es lo mismo que 4 por 5 entre 2, que es 10. Y en efecto, pues hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Ahora, para poder escribir una fórmula que nos va a mandar enteros positivos en elementos de esta retícula infinita, que se extiende infinitamente hacia la derecha, infinitamente hacia abajo, necesitamos definir una nueva función. Entonces vamos a definir una función que toma enteros positivos, nos regresa enteros positivos, de la siguiente manera. Si yo tomo el natural m, entonces lo que obtengo es el natural L, donde L es el entero más chico, tal que esta expresión es mayor o igual que m. Entonces, por el principio del buen orden, pues phi está bien definida. Ok, vamos a ejemplificar algunos valores. Si m es igual a 1, entonces phi de m es 1. ¿Por qué? Porque 1 al cuadrado más 1 entre 2 es exactamente 1. Entonces el entero positivo más chico que cumple esta condición, pues es precisamente 1.
Ahora, ¿qué ocurre, por ejemplo, con 5? Si yo evalúo una función, entonces afirmo que phi de 5 es igual a 3. Pues si yo calculo el valor en 2, lo que 2 al cuadrado más 2 es 6, al dividir entre 2 es 3 y 3 es menor que 5. Y por otro lado, pues 3 al cuadrado más 3 es 9 más 3, 12, entre 2, 6, y eso supera 5. Entonces el primer valor para el que esa expresión, primer entero positivo para el que esa expresión supera 5 es 3. Entonces phi de 5 es 3. Muy bien. Entonces ya que tenemos nuestra definición, nuestra función auxiliar phi, entonces por fin definimos f de z más en q más. Y la vamos a definir con la siguiente formulita. F del entero positivo m es la expresión 1 más r entre phi m menos r, donde r es precisamente por cuánto supera esta expresión a m, ¿no? Acá se llamaba L, entonces lo único que estamos diciendo es, bueno, si a este le quito este, ¿cuánto me queda? Eso es R. Ejemplos de lo que estamos diciendo, bueno, f de 1 es, hay que poner un 1 arriba, un 1 abajo, porque ya habíamos dicho que phi de 1 es 1, y como son exactamente iguales, pues la diferencia es 0, entonces R es 0. Entonces phi de 1 es, perdón, f de 1 es 1 entre 1. Ahora vamos a considerar f de 2. Phi de 2 sabemos que es 3. Ya hicimos esta cuentita aquí. Entonces, en esta expresión tengo que poner 1 aquí y phi de 2, que es 2. Ahora tengo que calcular R. Como phi de 2 es 3, entonces R es 3 menos 2, que es 1. Entonces R es 1, entonces aquí arriba me queda un 2 y aquí abajo me queda un 1. Entonces es 2, 1. ¿Ok? Si considero f de 3, pues lo que me queda es 1 entre phi de 3, que va a ser 2, y la diferencia. Pero pues en ese caso la diferencia va a ser 0, entonces va a ser un medio. Entonces al 1 lo está mandando aquí, al 2 aquí y al 3 aquí. Un ejemplito más, f de 4 pues es un medio, perdón, es 1 entre phi de 4. Y como phi de 2 es 3 y phi de 3 es 6, pues entonces, perdón, como 2 al cuadrado más 2 entre 2 es 3 y 3 al cuadrado más 3 entre 2 es 6, entonces phi de 4 es 3. Y lo que voy a estar calculando es 6 menos 4 entre 2. Entonces R es 2. Entonces lo que tengo es 1 más 2 entre 3 menos 2, que es 3 en 1. Entonces 4 fue a dar precisamente a este elemento. Y así podemos checar que f de 5 va a 2 en 2 y f de 6 a 1 en 3, etc. Es decir, estamos recorriendo las diagonales así. Tomamos la primera, y luego así y así, y luego así y así, y luego así y así, etc. Las vamos recorriendo todas. Bien, esa asignación es su proyectiva. Si tomamos la fracción a entre b y llamamos c a la suma, entonces proponemos como preimagen de la fracción a entre b al número m que tiene esta formulita. Tomo la suma que se llama c, considero c al cuadrado menos c entre 2 y le voy a sumar este número que puede ser 0 o negativo. Es 1 menos a. En otras palabras, m es igual
a esta expresión o es menor. Y bueno, pues hay que destacar que c cuadrada menos c, pues no es más que c menos 1 más c menos 1 al cuadrado. Ok. Entonces, si a es igual a 1, entonces esa expresión es 0. Entonces m es igual a esta cosa, que ya dijimos que es c menos 1 más c menos 1 al cuadrado entre 2. Entonces eso quiere decir que phi de m es c menos 1 y que f de m es 1 entre c menos 1. Ok. Ahora, supongamos que a ya no es 1, sino que es estrictamente mayor que 1. Entonces, afirmamos que phi de m es igual a c menos 1 de todas formas, y que entonces f de m es igual, aquí va el 1, aquí va c menos 1, y aquí va la diferencia entre esta expresión y m, ¿no? Entonces nada más despejo, y lo que me queda es que r es a menos 1. Entonces aquí sumo r y aquí resto r. Entonces aquí lo que me queda es a entre c menos a y eso es a entre b. Entonces ya la tiene. Ahora, quiero verificar que en efecto phi de m es igual a c menos 1. Pues entonces lo que hago es decir, bueno, pues a m le voy a restar a ver qué es lo que queda. Entonces al desarrollar las operaciones, como se ve aquí, lo que me queda es que la diferencia es b, que es mayor que 0. Entonces quiere decir que m, que es esta expresión, es más grande que este número. Y es más chico o igual a c menos 1 al cuadrado más c menos 1 entre 2. Entonces precisamente esa es la definición, esa es la razón por la que puedo asegurar que phi m es igual a c menos 1. Y entonces ya probamos la subproyectividad. Ok. Entonces como f es subproyectiva, podemos decir que este cardinal es mayor o igual que este. Tomando en cuenta que podríamos definir así cuando un cardinal es mayor que otro, es decir, cuando hay más elementos, cuando hay una función subproyectiva de aquí para acá, pues ya nos quedaría esa situación. Ahora, si estamos considerando la otra definición, que diría tiene una cantidad menor o igual de elementos que si hay una función inyectiva de aquí para acá, entonces lo que hay que observar es que como f es subproyectiva de aquí para acá, entonces para cada elemento de aquí puedo elegir un elemento en la preimagen. Para cada elemento de aquí elijo uno en la preimagen de todas las posibilidades que hay. Y pues eso ya me da una función inyectiva. Entonces, bueno, en cualquiera de las dos formas que quiera yo tomar de definir cuando un conjunto tiene más elementos que otro, ya me queda precisamente para estos conjuntos seleccionados aquí. Ahora, también ya hemos visto en otro video que los naturales coinciden en cantidad de elementos que coinciden en cantidad de elementos con z positivo, por eso lo mismo. Ese conjunto es el infinito más chico. Entonces tiene una cantidad de elementos mayor o igual que este. Entonces si asumimos que es cierto el teorema de Cantor, de Bernstein, Cantor y Schroeder, pues eso implica que estos tienen la misma cantidad de elementos. Entonces ya tenemos lo que queríamos. Ahora, pues de ahí surgen varias cosas. Si esos tienen la misma cantidad de elementos, entonces pues hay tantos negativos como positivos en ambos conjuntos, y solamente teníamos que agregar eso y los ceros, y entonces automáticamente nos quedaría que estos dos tienen la misma cantidad de elementos.
Muy bien. Ahora una observación adicional. Pues esta función que acabamos de definir, nada más hemos verificado la superyectividad porque queríamos el argumento sobre los racionales. Y pues no va a ser inyectiva sobre los racionales porque aquí hay muchas repeticiones. El 1, 1 es lo mismo que el 2, 2, que es el mismo que el 3, 3, etc. Hay una cantidad infinita de repeticiones. Ahora, si no son los racionales, sino solamente parejas de elementos, y en lugar de poner cocientes, ponemos, por ejemplo, aquí 1,1, entonces, de todos modos, tenemos una función f que va a ir de z más en z más cruz z más. E invitamos al espectador a demostrar que esa misma función, que es la f de aquí, nada más que en parejas, es inyectiva. Entonces vamos a tener una biyección entre este conjunto y eso nos va a decir que tienen la misma cantidad de elementos. Y bueno, eso nos lleva, se puede concluir de ahí, que esta cantidad de elementos es la misma que esta cantidad de elementos por esta cantidad de elementos.